Entonces les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo 4, 14, 15 y 16. Dice así, yo voy a leer y ustedes pueden seguir con su vista. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, nos encontramos hoy delante de ti en este momento una vez más, rogándote que nos hables, reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Te necesitamos en nuestro día a día, te necesitamos en nuestras pruebas. Te necesitamos, Señor, en este momento para poner atención, para que abras nuestros oídos, para que abras nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor, que esta sea una palabra que nos anime, que des consuelo a tu pueblo, que fortalezcas a tu pueblo, que nos des valor, que quites todo temor, que redargullas al pecador, que lo lleves al arrepentimiento, que salves hoy, Señor, a tu pueblo. Salva a los pecadores hoy, Señor. Te necesitamos. Háblanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a entender cómo entrar a tu presencia. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreos, como hemos visto varias veces, está en un contexto en el que la iglesia de Cristo en el primer siglo está siendo terriblemente perseguida. Hemos platicado que, de hecho, en esta época está muy probablemente el emperador Nerón, el cual persiguió horrible a los cristianos, los llevaba a los coliseos, al coliseo, a presentarte ante fieras, ante gladiadores, y morían torturados. Comentamos alguna vez que se dice que él mandó a aprisionar a los cristianos, los puso en estacas gigantes y les prendió fuego para iluminar los caminos de Roma. Era terrible. Y en este tiempo iban los soldados a las casas donde se les informaba que habían cristianos, los sacaban arrastrándolos y les cuestionaban: ¿quién es tu Señor? Eso les preguntaban: ¿quién confiesas que es tu Señor? Y ellos, muchos de ellos estaban atemorizados. Si ellos contestaban: mi Señor es el César, el emperador, ellos eran dejados libres. Pero si contestaban equivocadamente, de acuerdo a lo que pensaban los soldados, si ellos contestaban de acuerdo a su fe y decían: mi Señor es Jesús, ellos eran llevados a prisión, torturados y asesinados. Ese es el contexto. Esa confesión que ellos hacían. Porque dice el pasaje: retengamos nuestra profesión, que en la raíz griega de esta palabra involucra tu confesión, que te lleva a una profesión diaria de una fe. Entonces les dice: retengamos eso que han confesado una vez, profésenlo continuamente de manera pública. No tengan temor. Y es muy interesante cómo les habla, ya que
apenas les acaba de hablar, les acaba de dibujar un panorama como de un tribunal, como de un juicio. No sé si recuerdan los versículos anteriores, en donde dice: la palabra de Dios, Dios mismo, son un juez ante el cual están desnudas todas las cosas y juzgará severamente. Y ahora es interesante que otra vez trae la figura de un juicio aquí mismo, versículos después. Otra vez trae la figura de la rendición de cuentas delante de un juez o delante de un rey. Pero esta vez, siendo que versículos antes fue una palabra para advertirles, fue una palabra, una figura para amenazarlos, esta vez no es para eso, sino es para animarlos. Primero usó esta figura para advertirles y ahora usa esta misma figura para animarlos. Pero ¿cómo logra esto? Bueno, les deja claro que no van solos delante de este juez, que no van solos delante de este rey. Así que pueden acercarse con confianza. Ya hemos visto cómo en el capítulo 2 menciona que Jesús es el capitán que va delante de ellos. De hecho, en el mismo capítulo 2 menciona a Jesús por primera vez en el libro como su sumo sacerdote. Y por medio de él ahora tienen acceso al Padre. El trono de justicia que acaba de mencionar versículos antes, ahora es un trono de gracia. Y a este trono de gracia pueden acercarse debido al sumo sacerdote que es Jesús. Y eso es lo que quiero que el Señor hoy en su gracia nos ilumine y nos permite tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Por cuanto tenemos un sumo sacerdote que es perfecto, podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. Por cuanto tenemos a un sumo sacerdote que es perfecto, podemos acercarnos al trono de gracia. Así que comenzaremos. Número 1, nuestro sumo sacerdote es perfecto. El pasaje comienza diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Aquí claramente está hablando de Jesucristo. Pero es interesante que no está conforme el autor con decir tenemos un sumo sacerdote en Cristo, sino que tiene que decir tenemos un gran sumo sacerdote. Y por medio de este gran sumo sacerdote les dice que pueden entrar, pueden acercarse con confianza. Pero pensemos, en este momento histórico que se está viviendo, no es fácil tener confianza. Tratemos de ponernos en este lugar, no es fácil tener confianza. Para empezar, la figura más cercana que estos cristianos del primer siglo tienen de un rey es al emperador romano, quien es severo. Y nadie puede acercarse a él sin autorización. Y cualquier mala decisión respecto a esto puede costarte la vida. Además, el autor acababa de decir que Dios es un juez y que es un juez severo. Y la verdad es que ellos saben y nosotros debemos de saber que nadie es digno ni cuentan con ninguna virtud o beneficio especial para acercarse delante del trono. De manera que lo que hace el autor es explicar poco a poco cómo es que se pueden acercar, qué les da acceso. Y les dice, tenemos un sacerdote que va delante de nosotros. Esa era la función del sacerdote, estar en medio del pueblo y Dios, interceder delante de Dios por el pueblo. Pero no es cualquier sacerdote, es sumo sacerdote. Pero tampoco es cualquier sumo sacerdote, sino que es grande, es único y es perfecto. Y nos va a dar al menos 4 razones el autor por las cuales nuestro sumo sacerdote es tan perfecto. Entonces dijimos, nuestro número 1 es nuestro sumo sacerdote es perfecto. Pero ¿cuáles son estas 4 razones para afirmar que el sumo sacerdote es perfecto? Inciso A, porque traspasó los cielos. Porque traspasó los cielos. ¿Quién era o qué hacía el sumo sacerdote? Recordemos un poco, desde el desierto, cuando salen de Egipto, Dios les manda a construir el tabernáculo. En el tabernáculo van a llevar los sacrificios del pueblo para que sean
perdonado los pecados, llevar los sacrificios delante de Dios todos los días habían sacrificios por pecado de diferentes tipos, sacrificios de paz, habían fiestas solemnes donde habían sacrificios, todo el tiempo habían sacrificios en el tabernáculo y en el templo. Pero había una parte del tabernáculo, una parte del templo en la cual no se podía entrar más que una vez al año, el día de la expiación. Y solo una persona podía entrar. ¿Quién era esta persona? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío, de los machos cabríos, atravesaba, dice, traspasaba el velo con la sangre y la rociaba en el propiciatorio que estaba en el arca. Eso lograba propiciación de los pecados, pero era una propiciación temporal. ¿Por qué era temporal? Porque solo, de hecho, prefiguraba lo que sí iba a ser perpetuo. ¿Qué significa propiciación? Bueno, propiciación es aquel sacrificio que calma la ira justa y santa de Dios. ¿Ok? Eso es propiciación. Entonces el sacerdote traía la sangre, traspasaba el velo y lo llevaba al arca que representa, ¿qué representa el arca? El trono de Dios en la tierra. ¿Sí? Eso representaba el arca, el trono de Dios en esta tierra. Entonces, si nos empieza a checar las imágenes, dice, acérquense con confianza delante del trono. Y en ese entonces ellos, ¿qué imagen tienen en esta tierra del trono? Ah, bueno, en el templo está el arca que representa el trono. ¿Quién es el único que puede entrar ahí? El sumo sacerdote. Entonces, por eso el autor dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Pero ¿qué sigue diciendo? A lo largo del libro va a dejar claro cómo es que Jesús es mucho mejor sumo sacerdote y cómo es que su sacrificio es la propiciación suficiente para siempre, como lo asegura Romanos 3:25. Pero lo que en este momento nos menciona de manera muy específica es que este sumo sacerdote es muchísimo mejor porque no solo atravesó el velo del templo una vez cada año, sino que es mucho mejor porque traspasa, no el velo, traspasó los cielos. Dice, tenemos un sumo sacerdote que no traspasó el velo, traspasó los cielos. No solo fue a la representación del trono de Dios, que era el arca, fue al trono mismo de Dios con su misma sangre. La sangre que él derramó en la cruz, la tomó y la llevó como sumo sacerdote delante del trono mismo. Dice, por eso este sumo sacerdote es mejor. En Levítico 31 dice que este día de la expiación debía ser estatuto, dice, perpetuo. ¿Saben qué significa perpetuo? Para siempre, todos los días, todo el tiempo y para siempre. ¿Y cómo puede ser para siempre? Sí, hay tres objeciones. ¿Cómo podría ser para siempre si los sacerdotes morían? ¿Cómo podría ser para siempre si ya no existe el templo físico? ¿Cómo podría ser para siempre si ya no hay sacrificios? ¿Cómo puede ser para siempre? La única manera, que nos quede claro, que nos quede grabado, la única manera en que se puede cumplir la expiación de manera perpetua es que Jesús fuera nuestro sumo sacerdote y a la vez el cordero del sacrificio, llevando su propia sangre, traspasando los cielos delante del trono y estar desde ese momento y para siempre a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Interceder por el pueblo. Pero hoy tenemos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo todo el tiempo por nosotros. Y por eso dice, es un gran sumo sacerdote, es perfecto, porque número uno, traspasó los cielos. Número dos, inciso B, porque Él es Jesús. Dice el texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Y aquí nos detenemos. ¿Por qué nos detenemos? Porque es importante que el autor de Hebreos
pudiendo usar tantas palabras, tantos títulos, términos y nombres, él dice Jesús. Porque ¿qué significa Jesús? Jesús significa el Salvador, significa Jehová salva. Cuando anuncian, Mateo narra que cuando es la anunciación del nacimiento de Jesús, el ángel dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que es importante que nombre a Jesús en este momento, diciendo, el sumo sacerdote es Jehová mismo salvando a su pueblo. Es Jehová mismo cumpliendo sus promesas. El meollo de todo el asunto, la razón por la cual había sacrificios, es el pecado, ¿cierto? Había que haber una expiación de pecado. Entonces, la razón principal, el problema principal es el pecado. Así que, debido al pecado, no podemos acercarnos al trono de gracia. Debido al pecado, no podemos acercarnos a Dios. Estamos siempre apartados, condenados para siempre debido al pecado. Estamos debido al pecado sujetos a tentación, sujetos a enfermedades, sujetos a muerte debido al pecado. Y aquí el autor de Hebreos lo que está diciendo es, este sumo sacerdote vino a lidiar y acaba de una vez por todas con nuestro principal problema, que es el pecado. Él, Jesús, Él es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Él es el Salvador. Por eso Él es un sumo sacerdote perfecto. Inciso C, porque Él no solo es Jesús, sino que Él es el Hijo de Dios. Otra vez nuestro pasaje dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Se pudo haber quedado solo en, tenemos un sumo sacerdote, pero era necesario que expresara todo esto. Y ahora dice el Hijo de Dios. Desde el principio del libro, el autor menciona a Jesús como el Hijo de Dios. Lo menciona como el Hijo que lo constituyó heredero de todo. Dice, por quien asimismo hizo el universo, quien es Dios mismo. Una de las razones por la cual el autor de Hebreos y los autores de todo el Nuevo Testamento hacen tanto énfasis en llamar a Jesús Hijo de Dios es por las implicaciones de esto. ¿Y cuál es una de las más grandes implicaciones de esto? Es que Jesús es Dios. Es Dios. Y es importante afirmar que Jesús es Dios. ¿Y cómo sabemos que el decir Hijo de Dios implica que Jesús es Dios? El pensamiento judío de ese tiempo era así. ¿Y cómo sabemos que así era el pensamiento judío? Nos lo puede confirmar Juan 5:18, que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que era un tema. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Pues él decía, soy hijo de Dios. Dice, haciéndose él igual a Dios. Los judíos sabían que decir que Jesús es hijo de Dios, es decir, Jesús es Dios. Por eso los autores del Nuevo Testamento, por eso el autor de Hebreos insisten tanto, el Hijo de Dios. Es por eso que Pablo, al comenzar su carta a los Romanos, en el versículo 4, capítulo 1, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿En qué momento? Dice, en la resurrección, por medio de la resurrección. Por eso es tan importante. Era importante y sigue siendo importante enseñar la resurrección de Cristo, porque la resurrección nos afirma que Jesús es Hijo de Dios y nos afirma que Jesús es Dios mismo. Y es tremenda la argumentación que hace el autor de Hebreos aquí respecto a la perfección del sumo sacerdote. Él es perfecto, dice, porque traspasó los cielos. Él es perfecto, perdón, porque es el cumplimiento de Dios salvando a su pueblo de su pecado. Y es perfecto porque Él es Dios mismo. Ok, ya elevado a nuestro sumo sacerdote, lo más alto, no hay nada más grandioso que Él. Nos da un último argumento después de esto, del por qué es tan perfecto. Y este argumento es porque nos
puede entender. Es el sumo sacerdote perfecto porque nos puede entender. Veamos el versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el autor dice que el sumo sacerdote traspasó los cielos, no solamente se refiere, y sí, a que traspasó los cielos, ya dijimos, llevando su sangre delante del trono, pero también cómo traspasó los cielos, descendiendo. Por eso es tan perfecto, porque es Dios mismo descendiendo. La única manera en que podía ser el cordero perfecto para el sacrificio era siendo hombre. Pero también la única manera en que podía ser el sumo sacerdote perfecto y nos pudiera entender de una manera perfecta era también siendo hombre. ¿Cómo te sientes, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Cómo te sientes cuando estás pasando por prueba, ya sea una situación económica, enfermedad, tristeza, soledad, alguna especie de duelo o de pérdida, una preocupación? Y alguien que está en unas circunstancias totalmente diferentes, notablemente diferentes a las tuyas, te dice, te da una palmada y te dice: te entiendo. ¿Cómo sientes cuando sabes que no es lo mismo? Algunos les dan ganas de gritarle: no me entiendes, ¿verdad? Algunos se ofenden. Les dan ganas de gritarle: no me entiendes, ni me vas a poder entender. Nunca has estado en pobreza. Nunca te has enfermado como yo. Nunca se te ha muerto un familiar como a mí. No, no me puedes entender, ¿sí o no? Bueno, pues aquí nuestro autor a todos estos cristianos del primer siglo les está diciendo: ustedes que están sufriendo penalidades, les dice, Él puede entenderte. Y a todos nosotros, cristianos del siglo XXI, nos sigue diciendo: Él, nuestro gran sumo sacerdote, puede entendernos. ¿Ah, sí? Diría alguno. ¿A poco sufrió pobreza como yo estoy sufriendo? Bueno, en Mateo 8:20 dice, el Señor Jesús hablando, dice: las zorras no tienen guaridas y las aves, perdón, tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es más, nació en un pesebre. Les aseguro que cualquiera en esta iglesia local, cuando nació, seguramente nació en un hospital, ¿verdad? Pero Jesús, su compañero de cuarto, era un burrito y una vaca. Alguien en su dolor podría decir: ¿a poco sufrió la pérdida de un ser querido? Bueno, pues uno de los versículos más cortos de la Biblia y que más conmueven es cuando dice: Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Lloró porque había muerto uno de sus mejores amigos. Sí sufrió la pérdida. Y no se vuelve a mencionar, por ejemplo, a su padre terrenal José. La tradición por ahí dice que muy seguramente murió cuando él tenía alrededor de 12 años. Y como era ser humano, si murió verdaderamente su padre, seguramente sufrió esta pérdida. Alguien más podrá decir: pero la Biblia no dice que se haya enfermado. Ok, pero sí dice que se cansó. Sí dice que se estresó tanto al punto de sudar gotas de sangre. Y si a lo mejor no dice que se enfermó, sí dice que sufrió golpes, que le arrancaron la barba, que le escupieron, que lo azotaron con látigos. Isaías 53, que dice que no había parecer en él, lo desfiguraron. Hermanos, Él nos puede entender. Pero con todo esto, tú y yo, de alguna u otra manera, merecemos todo esto. Merecemos la pobreza, merecemos el dolor, el abandono, la pérdida, la enfermedad, todo esto. Pero Él era inocente. Y por ti y por mí decidió pasar por todo esto. Y debido a esto, Él te puede entender. Quiero que puedas tener en tu mente y abraces en tu corazón: Jesucristo te puede entender por lo que estás pasando en este momento.
Y te repito lo que te dije desde un principio, por algo estás aquí. El hecho de que ese versículo diga que Jesús fue tentado en todo, hace que algunos tergiversen grandes verdades y digan, pero si Jesús era Dios y fue tentado en todo, entonces no es Dios, porque Dios no puede ser tentado. No, la manera como se habla aquí de que Jesús fue tentado, no habla como nosotros somos tentados, que Santiago dice que por nuestras propias concupiscencias somos llevados a tentación y caemos en pecado. No, porque Jesús no tenía concupiscencias. Él era santo. Él es santo. ¿De qué manera dice que fue tentado? La expresión que está usando es para dar a entender, pasó lo mismo que tú y que yo. Pasó las mismas pruebas, vivió en el mismo contexto. Así como tú, joven, seguramente ha habido jóvenes que te rodean y se burlan de tu fe. Así probablemente había jóvenes que lo rodeaban y se burlaban de su fe, de una fe firme, una fe clara en su Dios, de ese amor que tenía por las escrituras, probablemente de que todo el tiempo se la pasaba hablando de Dios o en oración, o de que su lugar favorito era el templo. Sí, puedes decir, son conjeturas, claro, pero no son malas conjeturas, sino que surgen a partir de comprender que Jesús vivió lo mismo que tú y que yo. Jesús no simplemente nació, desapareció y volvió a aparecer en su ministerio al comenzar a los 30 años, ¿verdad? No, él vivió una vida completa, desde niño, adolescente, adulto, pasando por pruebas como tú y como yo. Pero Jesús no pecó. Y sin embargo debemos comprender que Él puede entendernos y puede compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, porque Él ya ha pasado por todo esto. A mí se me hacía antes, hermanos, comprender, a ver, esta primera parte que dice, Él puede entenderte porque pasó lo mismo. Como dice nuestro texto, dice, puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hasta ahí todo bien. Yo decía, sí, puede entenderme. Pero cuando decía en el punto que dice, pero sin pecado, yo ya no me encajaba. Yo decía, es que entonces no me puede entender porque él no pecó. Y yo sí peco. Pero eso es porque tenemos una mente acorde a cómo funcionan las cosas en este mundo caído. Es decir, si yo compito contigo para un puesto de trabajo, ¿sí? Y tú te esfuerzas y yo también, pero a ti no te dan el trabajo y a mí sí. Si yo te digo, es que yo hice el mismo examen, tú no te quedaste, yo sí, pero te entiendo, dirías, es que no me entiendes porque tú sí te quedaste en el trabajo. Pero Jesús no es así. Y precisamente porque Él es sin pecado, puede compadecerse. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, conoce tan perfectamente lo que tú estás viviendo, lo vivió tan a profundidad que le sería pecado no compadecerse de ti y de mí. Y Él no peca. Por eso menciona sin pecado. Amigo, amiga, hermano, hermana, conoce perfectamente lo que es estar en esta vida. Perfectamente. No hay nada que Él no conozca de lo que es estar en esta vida, a excepción del pecado. Y por cuanto conoce todo a detalle, si no se compadeciera de ti y de mí, estaría mal. Porque Él sabe lo que es estar aquí. Pero Él no peca. Y por cuanto no peca, puede compadecerse. No hay manera de que Jesús no pueda compadecerse de ti. No hay manera de verdad en que trates de acercarte y no te acepte. No hay manera, porque este sumo sacerdote se compadece de ti. Pero aquí vemos, como paréntesis, qué grande relación tiene el no tener compasión por el pecador, no tener compasión por el que sufre, por el débil. ¿Qué relación tiene con pecar? Y esta es una llamada de atención también a nosotros.
Compadécete del débil, compadécete de aquel que ves que cae y cae y cae y otra vez viene, es que volví a caer, compadécete. De aquel que ves sufriendo, compadécete, porque si no nos compadecemos, estamos en grave pecado. ¿Por qué? Porque si nuestro sumo sacerdote, que es perfecto y no pecó, puede compadecerse, ¿cuánto más nosotros que sabemos lo que es pecar? Que sabemos lo que es caer y sufrir la pena y la vergüenza de sentir que no podemos acercarnos. Compadécete la próxima vez que venga alguien y te diga volví a caer. No te desesperes, ruega a Dios por paciencia y dile te comprendo, porque nuestro sacerdote te comprende. No hay manera que no pueda comprendernos nuestro sumo sacerdote. Por eso el argumento del autor aquí es que por cuanto él no peca, puede compadecerse. Y esto es lo que hace que nuestro sumo sacerdote sea perfecto. Porque traspasó los cielos, porque es el Salvador, porque es Dios mismo y porque nos puede entender y compadecerse de nuestras debilidades. Esto nos lleva a que el autor nos lleve a voltear a ver lo siguiente: porque nuestro sumo sacerdote es perfecto, podemos entrar entonces con confianza delante del trono de gracia. Como ya les decía, ese trono que es un trono de justicia, de un juez severo pero justo, dice ahora para nosotros que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, se ha convertido en un trono de gracia. Por tanto, acércate con confianza. El trono de justicia es también un trono de gracia. Y me encanta cómo lo dice el Salmo 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿En dónde se encontraron la misericordia y la verdad? ¿En dónde se besaron la justicia y la paz? En la cruz del Calvario. Ahí es donde el trono de justicia se convierte al mismo tiempo en un trono de misericordia. Pero si tú no te has arrepentido, si tú no has rendido tu vida al Señor, al juez justo, este sigue siendo un trono de justicia. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado, de tu pecado, es la muerte. Pero también ese mismo versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú por ti mismo no puedes acercarte a Dios. Es imposible. Eres su enemigo. Mereces la muerte. Pero Él mismo ha provisto no solo un cordero, sino un gran sumo sacerdote que hiciera propiciación para pagar tu deuda. Así que hoy puedes decidir rendir tu vida a Cristo. Y puedes entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar esta misericordia y hallar el oportuno socorro. Dice la Biblia, la versión de las Américas, para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si yo hoy dijera, levanta la mano si tú hoy necesitas ayuda, estoy seguro que la gran mayoría, por alguna razón, por pequeña que sea, levantaría la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que esta palabra es para ti. Es a ti a quien hoy el Señor está hablando y te está diciendo: acércate con confianza. Vas a hallar gracia. Vas a hallar gracia para el oportuno socorro, para esa ayuda que necesitas, ese temor que tienes, ese dolor, esa enfermedad, ese vicio. Vas a hallar gracia. Acércate con confianza, con Cristo por delante. Y por último, como conclusión, el autor nos dice, número 3, porque podemos entrar con confianza al trono de gracia, podemos retener nuestra profesión. Dice, por tanto, retengamos nuestra profesión. El autor está diciendo, mantengamos la fe, no abandones, pues tenemos un sumo sacerdote perfecto que descendió del cielo, traspasó los cielos llevando su sangre delante del trono, intercede ahorita por nosotros, quien además es el cumplimiento de la promesa de salvación.
quien además es hijo de Dios y Dios mismo, que nos puede entender, que puede compadecerse, pues vivió lo mismo que tú y que yo. Podemos retener nuestra fe, pues Él nos puede tener misericordia. Él nos puede ayudar a retener nuestra fe. Al final, hermano, quiero que entiendas. Lo que está diciendo es, el Señor nos demanda retener nuestra fe. Pero al final, retener nuestra fe, retener nuestra profesión y nuestra confesión no va a depender de nosotros. Es lo que está diciendo. Aunque te lo demanda, no depende de ti. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos con confianza al trono de gracia. Pues por medio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, hallaremos gracia, hallaremos su misericordia y su ayuda oportuna. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por nuestro sumo sacerdote. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos anima, que nos consuela, que nos reconforta, que nos da paz para contigo. Gracias porque tú proveíste, Señor, un cordero. Y proveíste, Señor, un sumo sacerdote que media entre nosotros contigo, Señor. Gracias, Señor, porque siendo que nosotros no podemos acercarnos solos, siendo que no tenemos ninguna virtud en nosotros mismos para acercarnos a ti, podemos acercarnos por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto. Gracias por Cristo. Gracias por su sumo sacerdocio. Gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.